Antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado frente a la tumba de la persona que más amabas, y te diste cuenta de que en realidad nunca la conociste? Ese momento donde todo se te cae encima, no porque esa persona murió, sino por la verdad que dejó atrás. Esto no es solo una historia, es mi vida. Y todo cambió el día del funeral de mi esposo. Si alguna vez te han traicionado en silencio, quédate conmigo. Suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. El día del funeral de William estaba nublado, pero no era solo el clima. Se sentía pesado, como si el cielo mismo supiera lo que yo iba a descubrir. Llegué a la iglesia temprano, demasiado temprano. Me pasé horas eligiendo qué ponerme. Algo oscuro, serio, respetuoso, como se espera de una viuda. Eso era yo ahora. La viuda. Estuve casada con William 27 años. No fue una vida lujosa. No teníamos membresías en clubes, ni grandes lujos. Solo tardes tranquilas, viajes pequeños los dos solos, alguna que otra vacación. No tuvimos hijos. Yo no podía, y él nunca me presionó. Siempre me decía que yo era suficiente para él. Lo decía seguido. También decía que tenía que viajar mucho por trabajo. La mitad del año se iba a otro estado, según él, por temas de logística y consultoría. Me hablaba de contratos de empresas, decía que odiaba la tecnología y por eso casi no usaba el teléfono. Que era a la antigua. Y yo, pues, le creí. Pero ese día, cuando entré a la iglesia, vi muchas caras que no conocía. Pensé que eran compañeros del trabajo, amigos que nunca me presentó. Pero algo no cuadraba. No me miraban con cariño, me miraban como si estorbara. Y entonces la vi. Una mujer más o menos de mi edad, parada enfrente, seria, de negro como yo. Pero su dolor no era como el mío. Se notaba que lo que tenía era enojo, no tristeza. A su lado había dos adultos, un hombre como de 30 y una mujer un poco más joven. Ellos me miraban con odio, y yo no entendía por qué. Hasta que terminó el servicio. Ya me iba cuando escuché una voz. Fuerte, enojada. Increíble. Tiene el descaro de venir aquí. Y gritó el joven. Me volteé y vi que me estaba señalando. La mujer, su mamá, la otra mujer, trató de detenerlo, pero ya era tarde. Arruinaste nuestra familia, dijo él. No eras más que una amante. ¿Y ahora vienes a pedir compasión? ¿Amante? Se reía. Se burlaba. La gente empezó a murmurar. Yo no podía ni respirar. La miré a ella. Y sus ojos no mostraban sorpresa. Ella sabía quién era yo. Ella siempre lo supo. Pero yo no tenía idea de quién era ella. Quise decir algo, pero no me salió la voz. Mis piernas me sacaron de la iglesia. Mi corazón latía tan fuerte que ya ni escuchaba nada. Esa noche, me senté sola en el piso de mi sala. Con las luces apagadas. Ni siquiera me quité los zapatos. No lloré. No podía. Me quedé en shock, como congelada, y sentí que el tiempo iba más lento. William tenía otra esposa, hijos, toda una vida. Los 6 meses que se iba cada año, eran para estar con ellos. Y yo no era la esposa. Era la otra. Lo peor es que no tenía idea. Y de alguna forma, eso lo hizo aún más doloroso. Porque no solo estaba de luto por mi esposo. Estaba de luto por una vida que, en realidad, nunca fue mía. Y todos pensaban que yo lo sabía desde el principio. El silencio en mi casa ya no era tranquilo. Se sentía pesado, como si me juzgara. Caminaba de un cuarto a otro, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Tocaba cosas que antes me daban consuelo. El olor de su loción todavía se sentía en el cuello de su chaqueta, esa que siempre dejaba colgada junto a la puerta. Debí tirarla, pero no pude. A donde fuera, sentía su presencia, como una burla silenciosa. No con enojo, sino como en secreto. 27 años. Una vida que creí que habíamos construido juntos. Navidades,
cumpleaños, aniversarios. Ahora todo me parecía una actuación. Porque mientras yo le escribía cartas de amor y planeaba cenas para su regreso, él estaba con otra persona, tomando la mano de otra mujer, celebrando el cumpleaños de otro hijo, dándole un beso de buenas noches a otra familia. Y aún así, yo lo amaba. Y por eso dolía tan fuerte. La traición se sentía como si la trajera en los huesos. Me senté en el sillón abrazando nuestra foto de boda. La miré buscando respuestas que sabía que no iba a encontrar. ¿Había señales? ¿Las llamadas que tomaba afuera en la noche? ¿La maleta que nunca me dejaba empacar? ¿Será que no quise ver? Mi celular vibró. Era un mensaje de alguien que pensé que era mi amigo. Solo decía: vi lo que pasó en el funeral. No puedo creer que le hicieras eso a su verdadera familia. No me vuelvas a hablar. ¿Familia verdadera? Esas palabras me dolieron más que todo lo que escuché ese día. Pero no terminó ahí. Esa noche me di cuenta de que ya había fotos circulando en internet. Del funeral. Mi cara salía borrosa, pero se notaba que era yo. Una decía: la amante que llegó vestida de negro. Otra: vivió de su dinero mientras él se moría. Y otra: solo estaba esperando a que muriera para quedarse con todo. Me sentí horrible. Mi bandeja de entrada se llenó de odio. Mensajes llamándome mentirosa, interesada, víbora. Algunos de gente que no veía desde hace años. Otros de completos desconocidos. Nadie me preguntó si yo sabía la verdad. A nadie le importó. Esa noche no dormí. Solo me quedé sentada en la mesa de la cocina, viendo al piso, tomando un té que ni siquiera podía saborear. Y cuando amaneció, yo ya no sentía nada. Y aún así, una parte de mí seguía aferrándose a una pequeña esperanza. Tal vez todo esto era un malentendido. Tal vez Elena había malinterpretado a William. Tal vez esos no eran sus hijos. Tal vez. Pero cuando por fin revisé nuestros estados de cuenta y los papeles del banco, ya no había duda. Vuelos cada 6 meses, justo como él decía. Transferencias de dinero regulares, otra póliza de seguro, la renta pagada de una casa que yo jamás había visto. Cada mentira tenía un comprobante. Me sentí como una tonta. Una mujer de más de 50 años, humillada en internet, sin nadie que la defendiera. Sin hijos, sin hermanos, sin familia cercana. Solo yo, y el fantasma de un hombre que me decía que me amaba, mientras allá afuera tenía otra vida, más ruidosa, más llena. Empecé a cerrar con seguro la puerta todo el tiempo. Me asustaban hasta los ruidos más simples. En el súper, sentía que todos me veían. No sabía si era cierto, pero la paranoia ya estaba instalada. Caminaba con la cabeza agachada, como si hubiera hecho algo malo. A veces me preguntaba si esto era un castigo. Estaba tan desesperada por creer en el amor, que no quise ver la verdad. ¿Me había gustado tanto nuestra rutina, que preferí no sospechar nada? ¿O de verdad fui una víctima más de la doble vida que llevaba William? No tenía respuestas. Aún no. Pero algo sí sabía. La Margaret que sonreía para quedar bien. La que se quedaba callada para no incomodar. La que confiaba tan fácil. Esa mujer fue enterrada junto con William. La que quedó. Estaba por descubrir que se siente vivir después de que alguien más destruye tu verdad. El día de la lectura del testamento se sintió como entrar a un juicio. Como si todos ya pensaran que yo era la culpable. Casi no voy. Di vueltas por mi casa por 1 hora, con las llaves en la mano y el abrigo en la silla. Pensaba, ¿para qué? Nada de lo que dejara William podía arreglar lo que hizo. Pero una parte de mí necesitaba escuchar. Necesitaba saber si por lo menos me reconocía. Una razón. Un poco de cierre. La oficina del abogado estaba en el centro, en un edificio viejo de ladrillo, frío, que olía a polvo y cinta adhesiva. Fui la última en llegar. La sala ya estaba llena. Elena estaba ahí, con los brazos cruzados, acompañada de sus 2 hijos adultos.
Sus hijos. Ni siquiera sabía cómo se llamaban. Para mí, seguían siendo el que me gritó y la que nunca me miró a los ojos. Ni me voltearon a ver cuando entré. Me senté sola en una esquina, al fondo, abrazando mi bolsa como si fuera un escudo. El abogado, un señor ya mayor con traje café y cara de cansancio, se aclaró la garganta y empezó. Hablaba claro, sin emoción. El patrimonio de William era grande. Varias propiedades, cuentas de inversión, fondos de retiro, acciones. Yo sabía algo de eso, no todo, pero sí sabía que vivíamos cómodamente. William siempre fue cuidadoso con el dinero. Siempre decía que había que ahorrar para el futuro. Yo no sabía que ese futuro del que William hablaba iba a ser como pisar una mina. El abogado empezó a leer la lista de bienes. Una casa en Nueva Jersey, para Elena. Un fideicomiso pequeño para la hija. Otro para el hijo. Y pensé, ok, eso tiene sentido. Son sus hijos. Pero entonces me preparé, esperando escuchar mi nombre. Y sí, ahí salió. Para todo lo demás, Margaret Turner queda como única beneficiaria del patrimonio restante, dijo el abogado. Eso incluía, entre otras cosas, la casa donde vivíamos en Connecticut. Todas las cuentas de retiro. Las inversiones. Y los ahorros personales. De pronto, la sala quedó en completo silencio. Ni respiré. Y entonces escuché como una silla se arrastraba en el piso. Seguido de un resoplido que se convirtió en un «qué» ahogado. Era el hijo de Elena. Se paró con la cara roja de coraje, señalándome como si yo les hubiera robado con una pistola. Ella lo sabía. Gritó. Tenía que saberlo. Nadie le deja todo a alguien si no está metida en algo. El abogado levantó la mano para calmar la situación. Pero ya era tarde. El caos explotó. ¿Crees que vamos a dejar que te salgas con la tuya? Gritó la hija. Y me escupió. Él era nuestro papá. Tú solo eras su entretenimiento. Yo quería gritar. Quería decirles que no pedí nada de esto. Pero ni siquiera pude hablar. Me ardían las mejillas. Sentía la garganta seca, como si me hubiera tragado lija. Abrí la boca, pero nada salió. Y entonces Elena me miró. No gritaba, no lloraba. Solo tenía una mirada vacía. Y eso fue lo que más me dolió. Porque en su cara vi la mía. Ambas fuimos engañadas. Ambas traicionadas. Pero aún así, yo era la que todos veían como la ladrona. Me paré, con las piernas temblando. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Yo no lo sabía, susurré. Nunca lo supe. Nadie contestó. Nadie me creyó. Así que me fui. Salí de esa oficina. Salí de las ruinas de la doble vida de William. A un mundo donde ya no era solo una viuda. Ahora era la mujer que se quedó con todo. La intrusa. La villana de la historia de alguien más. Y sin embargo, nunca me había sentido tan sola en la mía. No abrí la puerta de mi casa en 2 días después de la lectura del testamento. El mundo afuera se había vuelto hostil. Y no era mi imaginación. Las miradas en el supermercado. Los vecinos que ya no me saludaban. 2 mujeres murmurando afuera de la oficina de correos cuando pasé. Mi nombre no solo se decía. Estaba siendo manchado. El periódico local publicó una nota. Esposa secreta hereda fortuna tras muerte de empresario. No dijeron mi nombre directamente. Pero todos sabían que hablaban de mí. La fecha, los detalles, todo apuntaba. Y fue suficiente. Ni en mi propia casa podía encontrar paz. Cada rincón me recordaba a William. Sus pantuflas junto a la puerta trasera. Su cepillo de dientes seguía ahí, en el baño. Debí haber tirado todo. Pero no pude. No lo hice. No pude. En vez de eso, me senté en la cocina viendo una carpeta llena de papeles. Estados de cuenta, documentos legales, títulos de propiedad. Todo a mi nombre. Millones.
Esa palabra ni siquiera me parecía real. Cuando estábamos juntos, William nunca vivió con lujos. Le gustaban las cosas simples. Recortaba cupones, se quejaba si gastábamos de más. No teníamos coches caros ni muebles de diseñador. Pero al parecer, mientras me hablaba de ahorrar, él estaba construyendo un imperio. Y ahora, todo eso era mío. Pero no me sentía rica. Me sentía sucia. Ese dinero no me consolaba. Me perseguía. Cada peso era un recordatorio de que nunca conocí al verdadero William. Cada propiedad, cada cuenta. Me sabía a mentira. Contraté a un abogado. No porque quisiera pelear con nadie, sino porque tenía que estar segura de que todo era legal. Que William no había hecho todo eso estando enfermo. Que no era un error. Que yo no estaba cometiendo fraude solo por existir. El abogado revisó todo. William había hecho esos cambios un año antes de morir. Estando completamente consciente. Todo estaba en regla. Él lo decidió así. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejarme todo, sabiendo que eso iba a romperle el alma a su otra familia? Sabiendo que me iban a odiar. No podía preguntarle ya. Pero el silencio que dejó hablaba cada vez más fuerte. Y como si no fuera suficiente. Empezaron a llegar los ataques de fuera. El hijo de Elena me mandó un correo lleno de odio. Me llamó fraude, parásito. Dijo que manipulé a un hombre moribundo. Amenazó con hacer todo público, demandarme por robarles la herencia. Hasta insinuó que por mi culpa William se había muerto. La hija de Elena tampoco se quedó atrás. Publicaba cosas de mí en redes sociales. A veces de forma indirecta, a veces con todo y nombre. Decía que yo era esa mujer que se escondía a plena vista, esperando que su familia se rompiera. Y la gente le creía. Personas que ni conocía me escribían insultos. Me decían que regresara el dinero. Que no lo merecía. Que debería tener vergüenza. Y lo peor. Es que una parte de mí sí sentía esa vergüenza. Aunque no había hecho nada malo. Me estaba beneficiando de una gran mentira. Una noche, sin poder dormir, salí al porche trasero. El viento movía los árboles. Y lo dije en voz alta por primera vez. No quiero esto. La casa, los coches, el dinero. Los pleitos, el odio, el silencio. No quería nada de eso. Yo solo quería mi vida de antes. La sencilla. Esa donde todavía creía en mi esposo. Donde todo tenía sentido. Pero esa vida ya estaba muerta. Y lo único que quedaba eran las cenizas de un hombre. Que me amó y me traicionó. Que me protegió con dinero. Pero no con la verdad. Un hombre que llevó 2 vidas también. Que hasta en la muerte logró destruirlas. Y ahora, yo me quedé sola con todo eso. Sola. Y odiada. Y ni todo el dinero del mundo podía hacer eso más fácil. No pensaba buscar a Elena. Al principio no. Una parte de mí esperaba que ella me llamara. Que me gritara, que me reclamara. Que me preguntara por qué, cara a cara. Y no por abogados o publicaciones. Pero no lo hizo. Así que, después de otra semana de puro silencio. Y de despertar con un nudo en el estómago todos los días. Tomé una decisión. No fue valentía. Fue desesperación. Busqué un lugar neutral. Un café pequeñito a medio camino entre su pueblo y el mío. Un lugar donde nadie nos conociera. Le mandé un mensaje. Fui cuidadosa, educada. Le dije que no quería discutir. Que solo quería hablar. Por el bien de las dos. Para mi sorpresa, me respondió en menos de una hora. Mañana a las 10. No llegues tarde. Esa noche casi no dormí. Cuando llegué al café, ella ya estaba ahí. Sin maquillaje, con ojeras marcadas. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Como si eso fuera lo único que la mantenía en pie. Dudé unos segundos antes de sentarme. Ella no sonrió, no saludó.
Solo me miró, seria, cansada. Con una mirada que me dejaba sin aire. Abrí la boca para decir algo. Pero ella habló primero. ¿Lo amabas? Sentí la pregunta como una bofetada. No era lo que esperaba. Pensé que me preguntaría desde cuando lo sabía. ¿O por qué no me alejé? Pero no. Solo eso. ¿Lo amabas? Y sí, contesté bajito. Sí lo amé. Ella asintió apenas, casi sin moverse. Apretó la mandíbula y por un momento se le llenaron los ojos de lágrimas. Luego parpadeó y se contuvo. Y él me dijo que tú eras una exnovia, dijo ella. Una de muchas antes de que nos casáramos. Una vez le pregunté si habían vuelto a hablar. Y se rió, me dijo que no me preocupara. Dio un trago a su café. Le temblaban las manos. Nos mintió a las dos. Más de 20 años así. 25 años organizando los cumpleaños de mis hijos según sus viajes de trabajo. 25 años viéndolos esperarlo en la ventana cada junio. Sabiendo que no regresaría hasta Navidad. Yo no podía hablar. ¿Sabes qué es lo que más duele? Siguió. No que te dejara todo. Ni siquiera que no supieras de nosotros. Lo que más me duele. Es que durante todos estos años yo pensé que era la única que estaba aguantando. Y resulta que a las dos nos tenía igual. Esa palabra pesó en el aire. Mantenidas. Yo asentí, muy lento. Yo también imaginaba nuestro futuro, le dije bajito. Sentados en el porche, de viejitos. Viendo pasar el tiempo juntos. Yo pensaba que nos quedaba tiempo. Ella soltó una risa amarga. ¿Tiempo? Ese hombre repartía el tiempo como si fuera un juego de ajedrez. Las vacaciones siempre eran lo más difícil. Hizo una pausa. Si ahora mis hijos me odian. Creen que no hice lo suficiente. Que dejé que todo esto pasara. Que no fui suficiente. Levanté la vista. Elena, te lo juro. No lo sabía. Ni un minuto. Si lo hubiera sabido. ¿Te habrías ido? Y me preguntó. No con enojo. Solo, queriendo saber. Dudé. No lo sé. Quiero pensar que sí. Pero 27 años no se borran así nada más. Ella asintió. Lo mismo pienso. Nos quedamos ahí, calladas. Dos mujeres sentadas lado a lado. Sanando heridas idénticas. Dejadas por el mismo hombre. Después de un rato, ella sacó un sobreviejo de su bolso. Lo encontré en nuestra caja fuerte, dijo. Es una copia del testamento original. Antes de cambiarlo, ella deslizó el papel sobre la mesa. En ese papel, ella era la única heredera. Creo que él ya sabía que se iba a morir, dijo. Y creo que, de alguna manera, sintió que tenía que elegir. Tal vez pensó que dejártelo todo a ti arreglaba algo. Tal vez, era su forma de amar. Vi el documento. Ni siquiera salía mi nombre. Yo no pedí ese dinero, le dije. Y la verdad, todavía no sé qué hacer con él. Esta vez me miró con más calma. Yo tampoco, me dijo. Salimos del café sin darnos la mano, sin abrazos, sin cerrar ningún tema. Pero mientras me iba, sentí algo que no había sentido en semanas. No era paz, ni perdón. Era comprensión. Y tal vez, solo tal vez, eso fue el primer paso para empezar a sanar. No tenía planes de buscar a Elena. Al principio no. Una parte de mí quería que ella fuera la que me buscara, que me reclamara, que me gritara, que me preguntara por qué, que me enfrentara en persona y no solo por abogados o publicaciones en redes. Pero no lo hizo. Así que, después de otra semana en silencio, con el estómago hecho nudo todos los días, tomé una decisión. No fue por valor, fue por desesperación. Elegí un lugar neutral, un café pequeño a medio camino entre los pueblos, donde nadie nos conociera. Le mandé un mensaje. Fue respetuoso, muy medido. Le dije que no quería discutir. Solo quería hablar,
por el bien de las dos. Para mi sorpresa, respondió en menos de una hora. Mañana a las 10. No llego tarde. Esa noche casi no dormí. Cuando llegué al café, ella ya estaba ahí. Sin maquillaje, con ojeras. Tenía las manos entrelazadas, como si se estuviera aguantando con todas sus fuerzas. Dudé antes de sentarme. No sonrió, no saludó con la cabeza. Solo me miró, con una intensidad tan cansada que me costaba hasta respirar. Iba a hablar, pero ella fue la primera. ¿Lo amabas? La pregunta me pegó como un golpe. No esperaba que eso fuera lo primero. Pensé que me iba a preguntar desde cuando lo sabía. O por qué no me alejé. Pero no. Solo eso. ¿Lo amabas? Sí, le respondí en voz bajita. Lo amaba. Ella asintió, apenas. Apretó la mandíbula. Los ojos se le llenaron de lágrimas un momento, pero parpadeó hasta que se le aclararon. Me dijo que era su novia, dijo. Una de tantas, antes de que nos casáramos. Una vez le pregunté si habían vuelto a verse. Se rió y me dijo que no me preocupara. Le dio un sorbo a su café. Le temblaban un poco las manos. Nos mintió a las dos. Durante más de 20 años. 25 años organizando los cumpleaños de mis hijos según los viajes de trabajo de William. 25 años viéndolos esperar junto a la ventana cada junio. Sabiendo que él no regresaría hasta Navidad. Yo no pude decir nada. Me quedé callada. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? Dijo ella. No fue que te dejara todo. Ni siquiera que no supieras de nosotros. Lo que más me dolió fue pensar, todo este tiempo, que yo era la única que él toleraba. Y resulta que a las dos nos tenía así. La palabra quedó en el aire. Mantenidas. Yo asentí, muy despacio. Yo también soñaba con nuestro futuro, le dije en voz baja. Imaginaba que algún día estaríamos en el porche. Ya viejitos, cansados, viendo pasar el tiempo juntos. Pensaba que todavía teníamos tiempo. Ella soltó una risa amarga. ¿Tiempo? Ese hombre repartía cada minuto como si fuera una partida de ajedrez. Las vacaciones eran las más difíciles. Y ahora mis hijos me odian. Creen que no luché lo suficiente. Que lo dejé pasar. Que no fui suficiente. Levanté la mirada. De Elena, te lo juro, yo no lo sabía. Ni un solo minuto. ¿Si lo hubiera sabido? Preguntó ella. No estaba enojada. Solo quería saber. Dudé. No sé. Me gusta pensar que sí me habría ido. Pero 27 años no se borran tan fácil. Ella asintió. Igual yo. Nos quedamos ahí sentadas, en silencio. Dos mujeres, una al lado de la otra. Intentando sanar heridas iguales. Dejadas por el mismo hombre. Al final, sacó un sobreviejo de su bolso. Lo dejó en nuestra caja fuerte, dijo. Es una copia del testamento original, antes de cambiarlo. Lo puso sobre la mesa. En ese documento, ella era la única beneficiaria. Creo que él sabía que estaba muriendo, dijo. Y creo que, en el fondo, sintió que tenía que escoger. Tal vez pensó que dejándote todo a ti, compensaría algo. Tal vez, en su cabeza, eso era amor. Vi el papel. Ni siquiera aparecía mi nombre. Yo nunca pedí ese dinero, le dije. Y hasta ahora, todavía no sé qué hacer con él. Ella me miró con más suavidad esta vez. Y yo tampoco. Salimos del café sin darnos la mano. Sin abrazos, sin cerrar del todo lo que había pasado. Pero al alejarme, sentí algo que no había sentido en semanas. No fue paz. Tampoco perdón. Fue comprensión. Y tal vez, solo tal vez. Ese fue el primer paso para empezar a sanar. No limpié la puerta del garaje. Durante 3 días, dejé ahí las letras rojas pintadas sobre el panel blanco. Grandes, furiosas.
Mentirosa. Como si fueran una marca en mi alma. Los vecinos pasaban más lento cuando cruzaban por ahí. Uno me ofreció ayudarme a pintar encima. Pero dije que no. Una parte de mí sentía que me lo merecía. Y otra parte, quería que el mundo lo viera. Que vieran cómo el dolor se convierte en rabia. Como las mentiras de un hombre pueden destruir vidas. Y dejarle la culpa a alguien que solo fue engañada también. Pero al cuarto día, desperté y decidí que no iba a cargar más con una vergüenza que no era mía. Fui y compré pintura. Pinté encima de las letras. Y por primera vez en semanas, me vi al espejo, y no quité la mirada. Ese mismo día tomé una decisión. Si querían hacerme ver como la mala del cuento, yo iba a responder como alguien que nadie podía definir. No iba a reaccionar con odio. No iba a pedir perdón por cosas que no hice. Iba a recuperar mi vida, paso a paso. Empecé a donar en silencio. Mandé dinero a bancos de alimentos, a refugios, a casas para adultos mayores. Pagué terapias para viudas. Todo anónimo, sin hacer ruido. No lo hacía para que me perdonaran. Lo hacía por quedar parte de esa herencia. Se sentía como arrancarme espinas del alma. Pero claro, los chismes no tardaron en llegar. La hija de Elena publicó capturas de los papeles del juicio. ¿Quiere comprar el perdón?, decía una publicación. Dinero manchado por la culpa, decía otra. Mantén tus manos sucias lejos del legado de nuestro padre. Y luego llegó lo peor, una notificación oficial del tribunal. Los hijos de Elena me demandaban. Querían impugnar el testamento. Decían que yo lo había manipulado. Que aproveché que estaba débil. Que lo convencí a la fuerza. Que lo aislé de su familia para quedarme con todo. Leí los papeles sentada en la cocina. La misma donde William me traía té en las mañanas. Nada de eso era cierto. Pero ya no importaba lo que fuera verdad. Importaba lo que la gente creía. Le entregué todo a mi abogado. Él me dijo que no tenían caso. Que William estaba bien mentalmente cuando firmó. Que había testigos, médicos, todo estaba en regla. Aún así, no podía dormir. Ni comer. Cerré las cortinas por días. Hasta que una mañana encontré un sobrepegado con cinta en mi puerta. Sin remitente. Sin sello. Adentro había una foto. Era yo, saliendo de la oficina de correos. Y escrito con marcador grueso. ¿Qué tal sabe el dinero manchado, Maggie? Se me cayó de las manos. Corrí al baño y vomité. Me temblaba todo el cuerpo. No era miedo de que me hicieran daño. Era miedo de convertirme en lo que decían que era. Le hablé a mi abogado. Quiero llegar a un acuerdo. No es necesario, me dijo. Lo sé, pero quiero hacerlo. Ese mismo día, le hablé a Elena. Era la segunda vez. No sonó sorprendida. He visto lo que están haciendo, dijo. Yo no sabía nada de la foto. Le dije. Y no quiero pelear más. Voy a dividir la herencia. No porque les deba algo. Sino porque quiero ser libre. Hubo silencio. Entonces nos vemos mañana, dijo. Nos vimos en el mismo café. Esta vez ella se veía distinta. Todavía cansada, pero más tranquila. Como si algo dentro de ella hubiera soltado el peso. Me pidió perdón. Por todo lo que sus hijos hicieron. Por la demanda, por los insultos, por los rumores. Están enojados, dijo Elena. No saben qué hacer con todo eso. Lo sé, le respondí. Yo tampoco. Hablamos más de una hora. Sobre el dolor. Sobre la traición. Sobre lo que es ser madre, y sobre lo que es no haberlo sido. Al final, llegamos a un acuerdo. Un trato legal, por escrito y privado. Una parte de la herencia iría a un fondo para sus nietos. Otra parte se donaría a una organización con el nombre de William. Y el resto, podía usarlo como yo quisiera. Esta vez salimos juntas del café.
No éramos amigas. Pero ya no éramos enemigas. Esa noche, al llegar a casa, me quedé viendo las paredes del salón. Por primera vez desde el funeral, no sentí que se me cerraban encima. Ya no tenía esposo. Ni hijos. Ni amigos de antes. Pero tenía algo diferente, una puerta que por fin se abría. Y yo, lista para cruzarla. No le conté a nadie que me iba a mudar. Ni al abogado. Ni a los vecinos. Ni siquiera a Elena. Necesitaba silencio. Un corte limpio. Demasiada gente había opinado de mí sin conocerme. Demasiadas miradas llenas de lástima o de odio. No había punto medio. Así que empecé a empacar mi vida, en silencio. Vendí la casa que William y yo habíamos compartido, la que el testamento llamó hogar conyugal. No podía quedarme ahí. Cada crujido del piso se sentía como una mentira. Cada cajón me recordaba al hombre que lo cerraba igual que cerraba sus secretos. Ordenados, sellados, etiquetados. Doné la mayoría de los muebles. Regalé lo que ya no sentía mío. Solo me llevé lo esencial. Unos álbumes de fotos, las tazas de té de mi mamá, algunos libros, algo de ropa. Dejé todas sus cosas atrás. No por coraje, sino porque le pertenecían a otra vida. Compré una cabañita a 2 pueblos de distancia. Sencilla, con una cerca blanca y un árbol de maple en el patio de enfrente. Ahí no había legado. Ni chismes. Yo era solo otra mujer más, mudándose a una calle tranquila. Y por primera vez en meses, dormí toda la noche. Las mañanas estaban llenas de cantos de pájaros. Y del sonido de los aspersores prendidos a lo lejos. Empezaba cada día con una taza de té en el porche. No veía noticias. No revisaba el celular. Solo respiraba. La primera vez que alguien me saludó en la calle, una señora que iba corriendo, me puse nerviosa. Me sacó de onda. Pero ella solo sonrió. Y yo sonreí también. Sin sospecha. Sin reconocerme. Eso me pareció un milagro. Fui a la biblioteca del pueblo. Me ofrecí como voluntaria. La directora, una señora de unos 60 años que se llama Ruth, me recibió con una sonrisa enorme. No me preguntó nada sobre mi pasado. Solo me dio una caja de libros y me dijo: ¿crees que puedas ponerlos en orden alfabético? Casi me pongo a llorar. Empecé a ayudar en la sala de lectura infantil los sábados. La risa, el movimiento, la vida. Me recordaban que todavía había partes del mundo que no estaban llenas de mentiras ni traición. Adopté un perro. Un mestizo del refugio local, de tamaño mediano, color dorado, con una oreja caída. La llamé Junio. Por el mes en que todo se vino abajo, y también por el mes en que decidí volver a empezar. Me seguía a todos lados, dormía junto a mi cama, y me miraba con esos ojos limpios, sin juicio. Con el tiempo, Elena se acercó. Se enteró de que me había mudado y me mandó un mensaje para ver si estaba bien. Le dije que sí. Un sábado, vino a visitarnos. Trajo galletas, no hechas en casa, sino de una panadería de su pueblo. Dijo que me iban a gustar. Nos sentamos en el porche, con June a nuestros pies, y platicamos por horas. No hablamos de William. Hablamos de libros, de lo que salía en las noticias, de flores, de la vida. Empezó a venir una vez al mes. Luego más seguido. Un día vino con sus nietos. Al principio estaban tímidos, como desconfiados. Pero June hizo su magia, y para el final de la tarde ya andaban corriendo por el patio jugando a aventarle la pelota. Me decían señorita Maggie. No sabía cómo sentirme con eso. Nunca tuve hijos. Nunca pensé que alguien me llamaría así. Pero al escucharlo, así tan suave y con cariño, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Un poquito de pertenencia. No traté de ser su abuela. No di consejos. Solo estuve ahí. Presente. Paciente. Y tal vez en esa calma, empezaron a verme como algo más que un recuerdo del pasado.
Todavía llegaba correo de mi vida anterior. Todavía veía artículos en internet de vez en cuando. La gente no suelta el escándalo tan fácil. Pero en mi nueva vida. Ya no era la mujer que se quedó con todo. Era la mujer que trabajaba en la biblioteca. La que adoptó un perro del refugio. La que tenía de vecina a Ruth. La del porche con campanitas de viento. Y en esa vida simple, tranquila, empecé a sentirme completa otra vez. No soy la misma mujer que era antes. Esa ya no está. Pero alguien nuevo nació. Alguien más fuerte. Alguien que pasó por el fuego, y salió con dignidad. Fue un sábado cuando pasó. Una mañana fresca y soleada. De esas donde todo parece estar en paz. Donde hasta el aire se siente más ligero, como si perdonara. Venía regresando del mercado, con June trotando a mi lado, cuando vi el sobre en la puerta. No tenía remitente. No tenía nada escrito. Igualito al que me mandaron antes. Me quedé congelada. La última vez que recibí algo así, acabé vomitando del susto, temblando frente al fregadero. Pero ya no era esa mujer. No iba a dejar que un sobre arruinara mi calma. Aún así, mis manos temblaban un poco al abrirlo. Adentro había fotocopias. Documentos. Archivos legales. Comentarios de un foro en línea. Y encima de todo, una frase escrita con marcador rojo, en grande. ¿Creías que ya habíamos terminado? No necesitaba ver la firma. Sabía perfectamente quién lo mandó. El hijo de Elena. Un vecino me contó que él no había aceptado el acuerdo. Dijo que su mamá había traicionado la memoria de su papá por hacer las paces conmigo. Que lo había vendido todo por un fondo y unas disculpas. Parece que se obsesionó con el tema. Estaba convencido de que William había sido manipulado. Empezó a revisar correos viejos, a buscar a excompañeros de trabajo de William. A juntar cualquier cosa que pudiera usar para reabrir el caso. Ese sobre fue su forma de decirme que no había terminado conmigo. Llamé a mi abogado de inmediato. Me dijo que no me preocupara. Que en esos papeles no había nada nuevo, nada útil, nada que sirviera legalmente. Pero aún así, solo escuchar de nuevo esas palabras. Manipulación, fraude, presión emocional. Me revolvió el estómago. Volvió a abrir una herida que ya estaba cerrando. El lunes, los medios locales ya estaban hablando del tema. Puros chismes. Nada confirmado, pero lo suficiente para hacer ruido. Me quedé en casa toda esa semana. La ansiedad regresó, como antes. Me apretaba el cuello como si no me dejara respirar. June no se me despegaba. Por las noches, me sentaba en la cama con la laptop cerrada. Tratando de que mis manos no temblaran. Entonces sonó el teléfono. Era Elena. Escuché lo que está haciendo, dijo. Me quedé callada. Está enojado, continuó. Pero no está bien, Maggie. Él no está viendo las cosas como son. Y él me quiere destruir, dije. No, dijo firme. Él solo está buscando a quien culpar. Está usando su dolor como un arma. Pero no voy a dejar que lo haga. Ni contigo ni con el recuerdo de William. 2 días después, llegó a mi casa. Ella misma había llamado a la fiscalía. Había presentado una declaración a mi favor. Dejó claro que yo no había manipulado a William. Que él estaba bien, que estaba en sus 5 sentidos. Y que lo que hizo, lo hizo porque así lo decidió. Me defendió públicamente. Y cuando llegó el día de la audiencia para ver si el caso se podía reabrir. Elena se sentó a mi lado, en el tribunal. Nuestros abogados hablaron. El juez revisó todo. Y en menos de 30 minutos, se acabó. Caso cerrado. Sin pruebas nuevas, sin fundamentos. Nada que revisar. Al salir del juzgado, nos quedamos juntas. Mientras los reporteros gritaban preguntas. Yo no dije nada. Elena habló por mí. Que ella no es la mala, dijo fuerte. Es otra víctima del mismo hombre que nos mintió a todas.
Mi hijo necesita ayuda, no más odio. Y Margaret. Margaret merece paz. Lloré en el coche después. No de alivio, sino porque, por primera vez, alguien me defendió. En voz alta. Con fuerza. Esa misma semana, me encontré con Elena en el parque. Nos sentamos bajo un roble grande, mirando cómo su nieta jugaba en los columpios. Elena me pasó un sándwich y me dijo: ¿sabes? Antes pensaba que tú eras la mujer que me robó a mi esposo. No le respondí. Ella solo sonrió con tristeza y agregó: pero ahora sé que las dos estábamos tratando de sobrevivir la misma tormenta, solo que desde ventanas distintas. Nos quedamos calladas un rato, respirando en paz. Y ahí fue cuando entendí algo. Esto no era el fin del dolor. Pero sí era el fin de la persecución. El fin de tener que demostrar quién era yo o quién no era. A gente que ya había decidido su versión. Que hablaran. Que inventaran. Yo tenía mi verdad. Y tenía mi paz. Y por primera vez desde el funeral de William. Tenía a alguien a mi lado justo cuando más lo necesitaba. La casa que había comprado era tranquila. Pero no ese tipo de tranquilidad que se siente sola. Era una tranquilidad que se siente ganada. El sonido del viento entre los árboles. El ladrido de June en el patio. El crujido del piso viejo cuando caminaba. Todo eso me enseñó a valorar el silencio. Poco a poco, empecé a construir algo nuevo. Nada enorme, nada que saliera en las noticias. Solo vida. Una vida real, simple y en paz. Me uní a un grupo de jardinería de la comunidad. Tomé clases de cocina cada semana en el centro de adultos mayores. Voluntariaba en la biblioteca los lunes y viernes. Leyéndoles cuentos a los niños. Esos que tenían papás muy cansados o muy ocupados. Nadie me preguntó por mi pasado. Nadie me reconoció como esa mujer. Aquí, yo solo era Margaret. Para algunos, la señorita Maggie. Y me gustaba que fuera así. A veces todavía me llegaban cartas. Mensajes disfrazados de antiguos conocidos. Vecinos del pasado. O incluso periodistas que querían reavivar la historia. Los tiraba todos. No merecían lugar en esta nueva vida que estaba construyendo. Un día, Elena vino a pasar el fin de semana. Trajo un pastel y un álbum de fotos. Vimos fotos de William. Pero no las que yo conocía. Sino las de su otra vida. Fiestas de cumpleaños, funciones escolares. El disfrazado en Halloween con sus hijos. Pensé que iba a doler. Pero lo que más sentí fue distancia. Como si viera a alguien que conocí hace muchísimo tiempo. Elena me preguntó si quería quedarme con algunas fotos. Tomé una sola foto. Solo una. Era una foto casual de William riéndose con una bebé en los hombros. Su hija. La misma que un día me llamó ladrona. La enmarqué y la puse en el pasillo de atrás. No como homenaje para él, sino como recordatorio. Recordatorio de la verdad, del peso de las mentiras. De lo que todo eso nos costó a todos. La relación de Elena con sus hijos seguía complicada. Su hijo se había ido a vivir lejos. Su hija seguía distante. Pero poco a poco hubo señales. Una llamada por teléfono aquí. Un almuerzo allá. Yo nunca pregunté. No era mi asunto. Pero lo notaba en la cara de Elena. Esa mirada de mamá que está tratando de reconstruir un puente. Con lo poco que queda. Y un día, los trajo. Era otoño. El aire estaba fresco y las hojas caían como confeti dorado. Había puesto la mesa en el patio. Comida sencilla, verduritas asadas, pollo al horno. Y pan recién hecho. Elena llegó con su hija y 2 niños. La misma nieta que yo había visto en el parque. Y un niño más chiquito que no soltaba la mano de su mamá. Se notaba que estaban nerviosos. Ella también. Pero los niños no cargan rencores como los adultos. La niña corrió directo con June.
y el niño fue detrás de ella. La hija de Elena se quedó parada, tiesa. Pero después de unos segundos, me miró y dijo: «En la biblioteca te dicen señorita Maggie». Yo asentí. «Les caes bien», añadió, con una voz seria pero tranquila. «Son buenos niños», le dije. «No hablamos de William. Ni del testamento, ni de demandas. Hablamos de cosas normales. Los almuerzos escolares, el clima, los perros. Libros, recetas de cocina. Cosas ligeras». Pero fue suficiente. Cuando se fueron, me quedé sola en el porche. Envuelta en una cobija, con una taza de té en la mano. La casa estaba en silencio. Pero ya no se sentía vacía. Miré a mi alrededor. La casa que había hecho mía. Los libreros llenos de donaciones. El jardín que había empezado desde cero. La alfombra favorita de June. Y la risa que todavía parecía flotar en el aire de esa tarde. No era un reemplazo del pasado. No borraba lo que pasó. Pero me dio algo distinto. Un nuevo comienzo. Y por primera vez, me permití pensar que tal vez, ya no estoy solo sobreviviendo. Tal vez, solo tal vez, estoy empezando a vivir. La invitación llegó en una tarjetita blanca con detalles dorados. La letra era de Elena, bonita y ordenada. Nochebuena. Cena. Ven con June. No es obligación, pero nos encantaría verte. Me quedé viéndola por horas, sin saber si reír o llorar. Hace un año, yo era la mujer que, según ellos, había robado el legado de su padre. Y ahora me estaban invitando a sentarme en su mesa. No se sentía como un triunfo. Se sentía delicado. Aún así, decidí ir. El camino fue tranquilo. La nieve cubría todo como si el mundo estuviera en pausa, callado. June iba en el asiento de atrás, moviendo la cola de vez en cuando. Su emoción me tranquilizaba. Cuando llegué, Elena me abrió la puerta. Traía un suéter rojo y el pelo recogido. Me abrazó. No fue por compromiso. Fue un abrazo de verdad, uno que decía: te veo. Y ya no te guardo rencor. La sala estaba cálida, con música suave y velas que olían a pino. Sus nietos ya corrían por todos lados. Su hija me saludó con un gesto leve desde el otro lado del cuarto. No sonrió, pero tampoco me miró mal. Y eso, para mí, ya era mucho. La cena fue sencilla: pavó, puré, verduras y 2 tipos de pastel. Comimos, platicamos, pasamos los platos como si lo hubiéramos hecho muchas veces antes. Y sin embargo, cada segundo para mí era como de otro mundo. A la mitad de la comida, el niño, su nieto, volteó hacia mí y preguntó: ¿de verdad eres la señorita Maggie de la biblioteca? Me reí. Así me dicen. Él asintió, conforme, y luego dijo: mi mamá dice que tú cuentas las mejores historias. Volteé a ver a su mamá. Nuestros ojos se encontraron. Y esta vez, ella sonrió. Más tarde, cuando ya habíamos lavado los trastes y los niños jugaban con legos junto al árbol, Elena se sentó conmigo en el sillón con una copa de vino. ¿Sabes?, me dijo. El año pasado pensé que esta noche nunca iba a pasar. Pensé que nunca podría verte sin sentir coraje. Asentí en silencio. Pero ahora, siguió, cuando te veo, no veo traición. Veo a alguien que sobrevivió. Veo a alguien con fuerza, y con mucha gracia. Sentí un nudo en la garganta. Miré el árbol, las luces, las botas navideñas colgadas. Esta casa, esta familia tan distinta a la mía, tan lejos de lo que alguna vez pensé que tendría, y aún así, ahí estaba yo. Nunca intenté reemplazarte, le dije en voz bajita. Ni siquiera sabía que había algo que reemplazar. Lo sé, respondió ella. Ahora lo entiendo. No dijimos nada más. No hacía falta. Más tarde, justo antes de irme, su nieta se acercó con una tarjetita hecha a mano. Tenía dibujitos de palitos, una con una coleta gris y otra con un perrito de orejas caídas.
Decía, para la tía Maggie. Feliz Navidad, tía. Me quedé parada en la puerta, con la tarjeta en la mano, y sentí como el corazón se me abría. No por tristeza, sino por algo más suave, algo que empezaba a sanar. Por mucho tiempo me vieron como la extraña, la amenaza, la ladrona. Pero aquí, en esta sala calientita, llena de imperfecciones y cariño. Por fin tenía un lugar. Una nueva familia. Una nueva versión de mí misma. Una que no estaba construida sobre mentiras ajenas, sino sobre mi verdad, mis decisiones. Y la dignidad silenciosa de haber aguantado todo. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche. Y la nieve empezaba a caer de nuevo, me di cuenta de algo. Había perdido todo lo que pensaba que era importante. Y de alguna manera, había ganado algo mucho más real. La primavera llegó despacito, quitándole el frío a la tierra con paciencia. El arbolito de maple en mi patio sacó sus primeras hojas verdes. Como si fueran pequeñas promesas. Y el canto de los pájaros volvió por las mañanas. Se sentía paz en el aire, como si la vida misma entendiera. Que algunas cosas tienen que terminar para que otras puedan empezar. Todos los días en la mañana paseo a June por los caminitos del barrio. Saludo a las personas que ya reconozco, platico con la bibliotecaria sobre libros nuevos. Y en las tardes lluviosas ayudo a los niños a escoger qué leer. Aquí nadie susurra sobre mi pasado. Nadie pregunta por William. Aquí soy simplemente la señorita Maggie. La que lee en voz alta con muchas voces distintas. La que siempre trae premios para perros en la bolsa del abrigo. La que sonríe aunque a veces sus ojos se vean tristes. Y eso es suficiente. Aunque claro, no siempre es fácil. A veces el pasado regresa en detalles chiquitos. Un recuerdo, una foto olvidada entre las páginas de un libro. O algún artículo que alguien reenvía sin querer. A veces, por las noches, me despertaba buscando a alguien en la cama. Ese espacio que ya no le pertenecía a nadie. Pero el dolor ya era distinto. No dolía como antes. No sangraba. Solo latía, suave, tranquilo. Algo con lo que ya había aprendido a vivir. Una tarde me senté en el porche con Elena. Ya casi no hablábamos como antes. No hacía falta. El silencio entre nosotras ya no era incómodo, ahora era algo bonito, como si se hubiera vuelto sagrado. Tomamos té, vimos a June rodar por el pasto, y escuchamos la risa de sus nietos jugando en el patio. Su hija ya venía más seguido. Y su hijo, seguía distante, pero había enviado una carta. Era cortita, pero sincera. Se disculpó. Sanar no fue algo que pasó de golpe, ni fue parejo. Pero estaba pasando, poco a poco. A veces pienso en él, dijo Elena, viendo al cielo. No en las mentiras. Solo en los momentos. En el hombre que nos dejaba ver. Asentí. Yo también. No fingimos que lo bueno borrara lo malo. No lo perdonamos con palabras vacías. Pero reconocimos lo que sí dejó, y la fuerza que se necesitó para seguir adelante entre tanto desastre. Me alegra que no lo hayamos dejado quitarnos todo, dije bajito. Elena me miró. No lo hizo. Aún nos tenemos. Y ahora tenemos esto. Este lazo raro, que empezó con una traición, pero que decidimos convertir en algo nuestro. Algo real. Cuando se fue esa tarde, me quedé en el porche mucho rato después de que el sol se escondiera. June puso su cabeza sobre mi pie. La brisa olía a lilas, las mismas que cultivaba mi mamá. Y pensé en la mujer que era hace un año. Esa mujer que fue a un funeral y se enteró de que todo lo que creía era mentira. La mujer que fue juzgada, atacada, abandonada. La que heredó no solo una fortuna, sino también una maldición. Pero ya la había dejado ir. No con odio, sino con respeto. Porque esa mujer sobrevivió. Y gracias a ella, hoy soy alguien más fuerte. Alguien que no necesita gritar para que le escuchen. Que no tiene que demostrarle nada a nadie. Alguien que tomó una vida rota y la fue armando de nuevo, paso a paso, sin prisa, pero sin rendirse. No solo encontré paz.
La hice mía. A mi manera. No por venganza, sino porque decidí seguir de pie. Sobreviví a las críticas, a los chismes, a las mentiras que querían verme caer. Y elegí caminar con la verdad, aunque a veces pesara. Me levanté, me estiré y vi cómo se apagaba la última luz detrás de los árboles. Mañana llegaría, como siempre. Y yo estaría lista. Gracias por estar aquí. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte. Y si tú también tienes algo que contar, déjalo en los comentarios. Tu historia también importa. Tu voz vale mucho.